Una joven de 17 años y su amiga emprendieron un viaje a Australia y en un momento dado desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de una extensa búsqueda y de muchos testigos, su destino permaneció desconocido durante 18 años. Cuando por fin se resolvió este terrible misterio, quedó claro un hecho impactante. La policía tenía todo lo necesario para cerrar el caso en cuestión de días, pero su negligencia y falta de profesionalidad alargaron el caso durante casi 2 décadas. En este video, te contamos lo que le ocurrió a Hayley Dodd. Hayley Dodd nació el 30 de noviembre de 1981 en Inglaterra. Cuando era joven, sus padres junto con otros niños se trasladaron a Australia, instalándose en el pequeño pueblo de Monjero. La chica era una excelente estudiante. Practicaba deportes y pensaba estudiar para ser veterinaria o maestra de escuelas. Pero antes de decidirse por la futura profesión, quería viajar por Australia. Al dejar la escuela en 1999, a la edad de 17 años, emprendió un viaje a Australia Occidental con su mejor amiga Lisa. Su plan no era solo recorrer las ciudades y atracciones locales, sino pasar unos meses fuera de casa. Buscarían trabajos temporales en el camino para cubrir los gastos de alojamiento, comida y viaje. Hacían autostop entre ciudades, lo que no se consideraba una propuesta peligrosa en la Australia de los años 90. En ese momento se habían producido varios asesinatos de autopistas en el país, pero en comparación con el número total de personas que hacen autostop de forma segura, estos delitos no causaron ningún temor masivo. Sin embargo, Hayley temía que sus padres no le permitieran viajar de esa manera, ni siquiera en compañía de un amigo. Por ello, les aseguró que pensaba viajar en un autobús. A finales de julio, ella y Lisa fueron a una ciudad llamada Dongara. Allí iban a trabajar como jornaleros en una granja local. Se alojaban en un camping donde podían conseguir un lugar para dormir por un pequeño precio. Los campings son muy populares en Australia, sobre todo porque son baratos. Unos días antes de irse a trabajar, Hayley decidió tomarse un tiempo libre para visitar la granja de un amigo de la familia, que estaba a unos 200 kilómetros. Decidió hacer autostop hasta ella, y Lisa se mostró reacia a dejarla ir sola. Pero Hayley insistió en que no tenía nada de qué preocuparse y que volvería en unos días. Para despedirse, Lisa le dio su navaja de autodefensa y algo de cambio para que Hayley pudiera llamarla desde la cabina telefónica. Después de despedirse, partió hacia las 8 de la mañana. Los amigos de la familia en la granja esperaban su llegada, pero Hayley nunca apareció. Preocupados, llamaron a su madre y le informaron. La mujer temía que le hubiera pasado algo a su hija, por lo que se puso inmediatamente en contacto con la policía. Lo primero que hizo fue marcar el número de emergencias y describir la situación. Tras escuchar su historia, la operadora pensó que no había ocurrido nada urgente, por lo que le aconsejó que fuera al departamento de policía local y presentara una denuncia por desaparición. Así que lo hizo. Los detectives se ponen a buscar a Hayley y comienzan a reconstruir la cronología de los hechos. Lo primero que hicieron fue llegar al camping donde se alojaba Lisa. Se sintió mortificada al saber que su amiga no había llegado a la granja. Sin embargo, la chica fue capaz de dar a la policía una presentación completa. Describió exactamente toda la ropa que Hayley llevaba ese día. E incluso dibujó un boceto de los pendientes que llevaba para la policía. Hayley había comprado estos pendientes unos días antes del incidente. Ella y Lisa habían ido a la tienda para regalarse algunas cosas no tan caras, y la chica se sintió atraída por esta pieza de joyería. En aquel momento no podía imaginar que serían estos pendientes la clave para resolver el espeluznante misterio de su desaparición. Los detectives difundieron la noticia de que la niña había desaparecido, junto con sus pertenencias. Aunque tenía casi 18 años, Hayley parecía mucho más joven. Medía 152 centímetros y pesaba algo más de 40 kilos. La policía pudo encontrar al primer testigo con bastante rapidez. Resultó ser el camionero que le había dejado ese día. Según el relato del hombre,
ella había llamado a la ventanilla de su taxi en una gasolinera y le había pedido que la llevara a la ciudad de Moore, cerca de donde se encontraba la granja. El camionero se dirigía a otra ciudad, pero accedió a llevarla la mayor parte del camino. El hombre la dejó en una curva a unos 50 kilómetros de Moore, cerca de la ciudad de Banjingara, donde debía desviarse de la carretera principal para tomar un camino rural. Según el camionero, Hailey estaba de buen humor, charlando con él durante todo el camino y hablando de su viaje. Después de que ella dijera que casi no tenía dinero, él le dio $15 para que pudiera comprar algo de comer. El hombre también le dejó su número por si volvía a hacer autostop. Hacía viajes por ese camino casi todos los días y podría haberla defraudado de nuevo. Más tarde, los detectives recibieron varias llamadas más de personas que habían visto a Hailey en esa zona. Basándose en sus declaraciones, la policía llegó a la conclusión de que la chica se dirigía a pie por la carretera del noroeste hacia Moore. Al parecer no pudo encontrar ningún conductor en la gasolinera que la llevara. Por ello decidió caminar por la carretera e intentar pedir un aventón. Según el testimonio del siguiente testigo, llevó a Hailey hasta el desvío de Gondaroo, tras lo cual se dirigió a pie en su dirección. El siguiente testigo fue una mujer que conducía por la carretera. Vio a Hailey justo cuando la chica salía de su coche y se dirigía a pie hacia Moore. En total, más de una docena de testigos se acercaron a la policía. Uniendo sus declaraciones, los detectives llegaron a la conclusión de que la chica había sido vista por última vez sobre las 12 del mediodía, en la carretera del noroeste, a unos 50 kilómetros de Moore. Sin embargo, había otro testigo. No había visto a Hailey, pero aún así compartió una observación inquietante con la policía. El hombre se había detenido en el arcén de la carretera del noroeste porque su motor se estaba recalentando. En un momento dado, oyó el ladrido de un perro, seguido de un grito femenino desgarrador. No pudo distinguir la fuente del sonido, ya que podía estar bastante lejos. La carretera estaba en una llanura vacía, donde apenas había ruidos extraños. Con toda esta información en la mano, el pronóstico de la policía fue decepcionante desde el principio. El detective principal, Eddie Rowe, decidió que debían buscar el cuerpo y no considerar la posibilidad de que Hailey estuviera viva. Pero la dirección le prohibió investigar de esa manera, dejándolo al estado de la búsqueda de la persona desaparecida. Vale la pena aclarar aquí que al investigar un asesinato, la policía habría tenido más opciones que al investigar a una persona desaparecida. Pero la policía no tenía ninguna pista que les ayudara a seguir el rastro de la chica, así que rápidamente se pusieron a buscar a los posibles secuestradores. En poco tiempo consiguieron identificar a varias docenas de sospechosos que vivían en la zona, pero finalmente la policía se centró en 3 hombres. Uno de ellos trabajaba como profesor en una escuela local, otro era jardinero a tiempo parcial en el lugar y el tercero vivía cerca de donde desapareció Hailey. Al ser interrogados, cada uno de ellos se declaró inocente y proporcionó una coartada. La policía no podía concluir con certeza que eran inocentes, pero no pudo encontrar ninguna prueba en contrario. Sin embargo, la situación pronto cambió drásticamente. Los investigadores fueron contactados por un vecino de uno de los sospechosos, un jardinero de la escuela de 43 años llamado Francis Wark. Les dijo que el día en que Hailey desapareció, Francis había tomado prestado su coche para ir de compras a Moore. Cuando el hombre regresó a su casa alrededor de la 1 de la tarde, un vecino observó daños en el interior del coche. El pomo de los intermitentes estaba roto y también había signos de marcas de impacto en el salpicadero. El vecino ni siquiera tuvo tiempo de preguntar qué había pasado con el coche. Francis llegó a casa, dejó las bolsas de la compra en la cocina, se subió a su moto y se marchó. Esta historia le pareció extraña a la policía, que decidió volver a interrogar a Francis. El hombre afirmó que había estado a muchos kilómetros del supuesto lugar del secuestro cuando Hailey desapareció. Según su relato, tras regresar a casa,
se dirigió inmediatamente a una fiesta en Perth en su moto, pero no estaba destinado a llegar allí ese día. En el trayecto superó el límite de velocidad y tuvo un grave accidente, a consecuencia del cual fue hospitalizado. La información disponible fue suficiente para que los detectives se hicieran la pregunta, bastante lógica, ¿de dónde tenía tanta prisa? Su propio testimonio parecía muy extraño, y los investigadores decidieron solicitar una orden de registro para su casa. La policía examinó su casa, pero no pudo encontrar ninguna prueba potencial. También registraron el coche y se incautaron de las fundas de los asientos para que los expertos pudieran examinarlas en un laboratorio. Desgraciadamente, nada de esto dio resultado, y Francisco se quedó solo. Casi inmediatamente después se trasladó al otro lado del país, a Queensland, y los detectives se quedaron con las manos vacías, y el caso pasó a un largo cajón. Intentaron encontrar nuevos testigos y pruebas para hacer avanzar la investigación, pero fue en vano. Esto se prolongó durante 8 años hasta que, en el año 2077, Francisco volvió a caer bajo el radar de la policía. En ese momento vivía en un remoto lugar del interior, en un pequeño asentamiento. Una mañana, una pareja de ancianos que vivía junto a él estaba sentada en el porche de su casa. En algún momento se asustaron al ver a una chica que corría hacia ellos, sin nada de ropa y con la cabeza cubierta de sangre. Pidió ayuda y los habitantes de la casa llamaron a la policía. La víctima dijo que había intentado hacer autostop la noche anterior. Un hombre se detuvo frente a ella y se ofreció a llevarla. En algún momento le dijo que tenía que ir a un lugar para echar gasolina y llenar su coche. Condujeron hasta una casa en medio de la nada, y él invitó a la mujer a entrar y le ofreció un té. Por desgracia para ella, le dijo que sí. Casi inmediatamente después la atacó, y tras un breve forcejeo la ató. Durante las horas siguientes, la víctima fue sometida a una tortura y una violencia indescriptible. Su atacante también le arrancó uno de sus pendientes y se lo llevó. Como ya habrán adivinado, el hombre era Francis. Por la mañana, la mujer se dio cuenta de que podía quitarse la cuerda de las manos, luego liberar las piernas y correr. Aflojó la cuerda, esperó el momento adecuado para que Francis se alejara lo más posible y se precipitó hacia la puerta trasera de la casa. Antes de irse, se quitó el colgante y lo tiró debajo de la cama. La mujer temía que la policía no encontrara ninguna corroboración de su historia, así que decidió dejar algún objeto personal en su casa, y realmente funcionó. La policía registró la casa de Francis, encontró el mismo colgante y detuvo al hombre. En el tribunal se dio cuenta rápidamente de que no podía salirse con la suya y decidió confesar lo que había hecho. Fue condenado a 12 años de prisión. La policía de Australia Occidental, que llevaba el caso de Hayley Dodd, fue notificada de la detención de Francis, excepto que no parecían estar en absolutamente interesados. Los detectives no tomaron ninguna medida para revivir el caso de hace 8 años, que tanto se parecía a las circunstancias del crimen de Francis. Solo gracias a la insistencia de la madre de Hayley, los detectives accedieron a reexaminar el caso, pero muy pronto llegaron a la conclusión de que seguía sin haber pruebas contra Francis y por tanto no podían hacer nada al respecto. Durante todos esos años, la familia Hayley intentó que la policía investigara a fondo, pero les aseguraron que habían hecho todo lo que estaba en su mano. Desesperados por esperar la ayuda de las fuerzas del orden, los familiares gastaron decenas de miles de dólares en detectives privados, pero todo fue en vano. Un nuevo giro en el caso se produjo solo 6 largos años después, en el año 2013, cuando salió a la luz un hecho extremadamente escandaloso. Resultó que la policía simplemente se había olvidado de las pruebas, que finalmente resultaron ser la clave del caso. El médico forense Tracy Horn envió una solicitud para reabrir la investigación. El motivo era que las mismas fundas de asiento de coche incautadas en el coche del vecino de Francis en el 99 se habían encontrado en el almacén de pruebas. De repente, resultó que en todos los 14 años nunca se había examinado la sangre, el ADN y otras pruebas.
Cuando los expertos los recuperaron, consiguieron localizar inmediatamente un pendiente de mujer que se había enganchado en la tela de las bolsas. Los detectives se horrorizaron al recoger un dibujo de Lisa que había hecho para la policía justo después de la desaparición de su amiga. Es el mismo pendiente que Hailey llevaba en el momento de su desaparición. Pero eso no es todo. Se encontró pelo humano en una de las alfombrillas del coche, que también se recuperó del mismo. Los expertos extrajeron una muestra de ADN de la misma, que mostró una coincidencia con el ADN de la madre, Hailey Dodd. Esto significaba que era muy probable que el pelo perteneciera a la propia Hailey. Sin embargo, esta probabilidad no era del 100%, lo que dificultó mucho e impidió que Francisco fuera llevado ante la justicia en el menor tiempo posible. Nada más conocerse la noticia en los medios de comunicación, se desató una oleada de críticas contra la policía. Durante 14 años las pruebas habían estado bajo las narices de los investigadores, y en todo ese tiempo nunca se habían acordado de ellas. Por supuesto, tal hallazgo cambió instantáneamente el curso del caso, y los detectives fueron al otro lado del país para interrogar de nuevo a Francis. En ese momento todavía estaba en prisión por agredir a una mujer. En 2007, el hombre les contó la misma historia que había contado 14 años antes. Negó su participación y aseguró que había estado comprando en Moore en el momento del secuestro de Hailey. El interrogatorio, que duró casi 4 horas, no fue concluyente, por lo que la policía tuvo que preparar el caso para el juicio. No fue hasta 2015 cuando se le acusó formalmente del asesinato de Hailey y se le deportó a Australia Occidental. Otros 2 años después, a finales de 2017, comenzó el juicio. La defensa de Francis insistió en que todas las pruebas presentadas eran circunstanciales. El pendiente que Hailey había comprado en una tienda local era muy barato y popular, así que podría haber sido dejado en el coche por otra mujer. El pelo encontrado en el coche mostró una coincidencia de casi el 100% con el ADN de Hailey, pero no una coincidencia exacta absoluta. Aunque un error aquí hubiera sido muy improbable, fue suficiente para los abogados. Pero todos estos argumentos le parecieron poco convincentes al juez. Tal vez Francisco todavía habría tenido la oportunidad de salirse con la suya, si no fuera por su crimen en 2007. Pero entonces, no solo secuestró a una mujer que hacía autostop, sino que también se llevó su pendiente. La fiscalía creía que el hombre había recogido los pendientes de las víctimas como trofeos, lo que al final solo aumentó las sospechas contra él. Como resultado, el juez lo declaró culpable de secuestrar y asesinar a Hailey Dodd, condenándolo a 21 años de prisión. Todo esto tuvo lugar en un momento en el que su sentencia anterior aún estaba pendiente. En el momento de su condena, Francis tenía 62 años. Pero la historia no terminó allí. El tribunal creyó que Francis había secuestrado y asesinado a Hailey, tras lo cual escondió su cuerpo, pero nunca se le encontró, y el propio hombre se negó a admitir su culpabilidad. La madre de Hailey pidió repetidamente al asesino que le dijera dónde había escondido el cuerpo, pero fue en vano, y en 2018 había impulsado una nueva ley para que los asesinos no pudieran acceder a libertad condicional si se negaban a revelar la ubicación de los cuerpos de sus víctimas. En el año 2020 se produjo otro acontecimiento de gran importancia. El tribunal estimó el recurso de Francis para anular su condena y ordenó una nueva visita. Sus abogados volvieron a insistir en que el hombre no habría tenido tiempo de secuestrar a Hailey entre su viaje a Moore y su regreso a casa. Sin embargo, el tribunal opinó que el plazo le permitía hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta la prisa con la que llegó a su casa y partió inmediatamente hacia Perth en su moto. Además, el pendiente junto con el pelo seguían figurando en la lista de pruebas claves contra él. Pero aún así, Francis consiguió que le cambiaran la sentencia. El tribunal lo declaró culpable de homicidio involuntario, reduciendo su condena de 21 años a 18.
Sin embargo, gracias a una ley aprobada en el año 2018, no podrá ser liberado, ni siquiera al final de ese plazo, si se niega a dar la ubicación del cuerpo. Hay otro punto en toda la historia que mantiene a los detectives ocupados, incluso hasta el día de hoy. Están convencidos de que muchas más mujeres han sido víctimas de Francisco y ninguna de ellas ha logrado escapar. Este maníaco podría haber estado recogiendo chicas en las carreteras durante décadas, y lo que les pasó después solo lo sabe él. Uno de los casos más probables es la desaparición de una mujer a finales del año 2005. Hizo autostop hasta otra ciudad y no se la volvió a ver. El detective encargado del caso está convencido de que Francis la secuestró porque conocía personalmente a la víctima, pero de momento no hay pruebas. Tal vez la policía lo encuentre de nuevo en su almacén unos años más tarde, pero no supondrá una gran diferencia para el autor. Si la policía hubiera examinado el coche más a fondo, Francis habría sido detenido en el 99. Ahora solo podemos adivinar cuántas vidas arruinó en los años siguientes, pero tarde o temprano, el misterio podrá resolverse. Hay otro punto inquietante en toda esta historia. Recordemos que en las fases iniciales de la investigación, la policía identificó a 3 sospechosos principales, incluido Francis. Ahora, uno de ellos mató a su esposa 5 meses después de la desaparición de Hailey, y el otro, que trabajaba como maestro de escuela, resultó ser uno de los peores pederastas de la historia de Australia. Lástima que la policía no tuviera forma de detenerlos en ese momento. Si te ha gustado este video, no olvides apoyar el canal dándole a un me gusta y compartiendo tu opinión en los comentarios. Gracias por mirar.